Biblia de Jerusalén. El problema sinóptico. Estos datos, que no son siempre concordantes, están lejos de resolver el problema sinóptico. Por ejemplo, Papías habla de un evangelio de Mateo escrito en lengua hebrea, perdido desde hace tiempo, pero no nos dice nada sobre la forma griega, sin duda más desarrollada, del evangelio según Mateo que nosotros tenemos actualmente. Por lo demás, esta forma griega ha podido recibir variantes, como lo atestiguan, entre otros, las citas de este evangelio hechas por los padres antiguos, especialmente el apologista Justino. En cuanto a Marcos, aun cuando su fuente sea Pedro, cabe preguntarse por qué se muestra tan parco respecto de la enseñanza de Jesús. ¿Fue su evangelio el primero en ser escrito, como parece afirmar Papías, o por el contrario el último de los tres, como expresamente dice Clemente? ¿Y de dónde ha tomado Lucas las tradiciones que son propias de él? ¿En qué medida ha comprendido el mensaje de Pablo de quien fue discípulo? En fin, los evangelios escritos por Marcos, Mateo y Lucas no recibieron complementos o hasta modificaciones más o menos profundas desde el movimiento en que fueron compuestos hasta el de su recepción definitiva en las iglesias. ¿Y en qué fecha aproximadamente tuvo lugar esto? Para responder esta pregunta es preciso tomar el problema remontándose en el tiempo. Conocemos actualmente más de 2000 manuscritos griegos en pergamino que contienen el texto de los evangelios sinópticos, escalándose entre los siglos IV y XIV. Todos estos manuscritos ofrecen entre sí variantes inevitables, pero que no pasan de ser variantes de detalle. Los textos que nosotros utilizamos en nuestros días, ya sea para estudiar los sinópticos, ya para traducirlos a lenguas modernas, se fundan en los dos más antiguos de estos manuscritos: el sinaítico, que proviene del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, hoy conservado en el Museo Británico, y sobre todo el Vaticano, conservado en la Biblioteca Vaticana. Ambos se datan de mediados del siglo IV, pero la autenticidad del texto que nos ofrecen puede ser atestiguada de diferentes maneras. Desde comienzos de este siglo se han descubierto en Egipto un buen número de papiros con textos del Nuevo Testamento. Citemos dos de las más importantes. Un códice que contiene alrededor de 4/5 partes de Lucas e importantes fragmentos de Juan, se data de comienzos del siglo III. Es propiedad de la Biblioteca Bodmer en Coligny, cerca de Ginebra. Su texto es muy próximo del que nos da el Vaticano. Por su parte, en la colección Chester Beatty de Dublín se conservan numerosos fragmentos bastante importantes de los cuatro evangelios, pertenecientes a un códice datado de mediados del siglo III, aunque menos próximo del Vaticano que el precedente. Su texto tampoco difiere de él más que en variantes de detalle. Otros cuatro fragmentos, mucho más modestos, pues solo contienen algunos versículos de Mateo, se datan también o del siglo III o incluso el más antiguo de finales del siglo II o comienzos del III. A este testimonio de los manuscritos griegos hay que añadir el de las versiones antiguas. Desde finales del siglo II, los evangelios fueron traducidos al latín en África del Norte, probablemente Cartago, así como al siriaco. La versión copta se remonta al siglo III. Esto por hablar solo de los más importantes y más antiguos. Hay que tener presente, en fin, las numerosas citas evangélicas hechas por los padres antiguos: Ireneo de León, Clemente de Alejandría y Orígenes entre los griegos, Tertuliano y Cipriano entre los africanos, Áfrates y Efrén entre los sirios. Todo esto forma un conjunto de testimonios concordantes, repartidos por todo el mundo cristiano, que nos permiten afirmar que los evangelios, sin prejuicio de las variantes inevitables que no afectan a su sustancia, estaban ya compuestos desde mediados del siglo II, e incluso probablemente en fecha más antigua en la forma en que ahora los conocemos. Una mención especial merece el apologista Justino, quien escribía hasta el 150 su diálogo con Trifón y sus dos apologías del cristianismo.
Aunque cita a menudo los evangelios, nunca lo hace con el nombre de Mateo, Lucas o Marcos, sino bajo el más general de Memorias de los Apóstoles. Algunos han creído poder concluir de aquí que Justino ignoraba la división en 4 evangelios, afirmada con fuerza por Ireneo unos 30 años más tarde. Un estudio de sus citas permite pensar que Justino utilizaba de hecho una armonía evangélica compuesta a partir de los 3 sinópticos y probablemente también de Juan. El problema sinóptico se plantea, por tanto, para el periodo que se extiende entre la composición de los primeros evangelios por Mateo, Marcos y Lucas, y la forma en que los conocemos ahora que, en lo esencial, podría remontarse a los comienzos del siglo II. ¿Cómo explicar a la vez las semejanzas y las divergencias que existen entre los 3 evangelios sinópticos en esta forma que hoy conocemos? Muchas controversias ha suscitado este problema desde hace 2 siglos, y no es cuestión aquí de entrar en detalles demasiado técnicos. Indiquemos simplemente las tendencias generales de la exégesis moderna. La teoría que goza de mayor favor es la de las 2 fuentes, elaborada hasta mediados del siglo pasado. Hoy es aceptada con mayor o menor convicción por la inmensa mayoría de los exegetas, tanto católicos como protestantes. Una de las 2 fuentes en cuestión sería Marcos, de quien dependería Mateo y Lucas, en todos los relatos que tienen en común con él. Mateo y Lucas contienen también bastantes secciones, especialmente de los dichos de Cristo. Como según la teoría de las 2 fuentes, estos 2 evangelios son independientes entre sí. Habría que admitir que ambos se sirvieron de otra fuente a la que se llama Q. En cuanto a las secciones propias, tanto de Mateo como de Lucas, provendrían de fuentes secundarias que conocerían cada uno de ellos. Presentada de otra forma, la teoría de las 2 fuentes se presta a una seria objeción. Incluso en las secciones dependientes de la triple tradición, Mateo y Lucas ofrecen entre sí no pocas concordancias con Marcos, positivas o negativas más o menos importantes. Si es verdad que un cierto número de estas concordancias puede explicarse como reacciones naturales de Mateo y Lucas en su esfuerzo por mejorar el texto un poco tosco de Marcos, queda una otra porción de ellas que es difícil de explicar. En vista de ello, algunos exegetas han perfeccionado la teoría suponiendo que Mateo y Lucas dependerían no del Marcos como ha llegado a nosotros, sino de otra forma anterior, ligeramente diferente del Marcos actual. Sea lo que fuere de este último punto, es cierto que la teoría de las 2 fuentes, relativamente simple, permite justificar un gran número de hechos sinópticos. Por otro lado, concuerda en parte con el dato tradicional heredado de Papías. La prioridad se da a Marcos. Los relatos de este evangelio, vivos y ricos en detalles concretos, podrían muy bien reflejar la predicación de Pedro. Algunos han propuesto incluso identificar la fuente Q con Mateo, de quien Papías dice que puso en orden los oráculos del Señor. Pero Papías emplea la misma expresión para designar el Evangelio de Marcos, y nada permite pensar que el Mateo del que habla no habría contenido más que elogía. Sigue siendo verdad que la existencia de una colección de dichos de Jesús al servicio de las necesidades de las catequesis es muy verosímil. El Evangelio, no canónico, de Tomás sería un buen ejemplo de ello. Desde hace varias décadas, algunos exegetas, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos, han querido rescatar una teoría propuesta hace algo más de 2 siglos por Griesbach, y que tendría la ventaja a sus ojos de evitar el recurso a una fuente hipotética como la de Q.
Esta teoría se apoya en la tradición de los ancianos referida por Clemente de Alejandría. El primer evangelio sería el de Mateo, Lucas dependería de Mateo y Marcos, que sería el último, dependería unas veces de Mateo y otras de Lucas, a los que habría simplificado. Es cierto que muchas veces parece que Marcos ha fundido los textos paralelos de Mateo y Lucas, hecho que la teoría de las dos fuentes apenas puede justificar. Pero, ¿en qué queda el dato tradicional? Papías y Clemente, que dice que Marcos puso por escrito la predicación de Pedro. ¿Y cómo suponer que Marcos habría omitido deliberadamente los evangelios de la infancia, así como la mayor parte de los dichos del Señor, en particular la casi totalidad del discurso inaugural de Jesús? En fin, otros exegetas siguen persuadidos de que la teoría de las dos fuentes, a pesar de sus ventajas, es demasiado simple para poder explicar la totalidad de los hechos sinópticos. Sin duda, Marcos parece a menudo más primitivo que Mateo y Lucas, pero también es verdad lo contrario. A veces presenta rasgos tardíos, tales como paulinismos o también adaptaciones a lectores del mundo grecorromano, mientras que Mateo o Lucas, incluso en los textos de la triple tradición, conservan detalles arcaicos, de expresión semítica o de ambiente palestino. Surge entonces la hipótesis según la cual las relaciones entre los sinópticos habría que considerarlas, no ya al nivel de los evangelios tal como los tenemos ahora, sino al nivel de redacciones más antiguas que podrían llamarse pre-Mateo, pre-Lucas, incluso pre-Marcos. Sin perjuicio por lo demás de que todos estos documentos intermedios pudieran depender de una fuente común que no sería otra más que el Mateo escrito en arameo y traducido después al griego de diferentes maneras, del que habla Papías. De ahí la posibilidad de pensar en las exigencias de interacciones entre las diversas tradiciones evangélicas, más complejas pero también más flexibles, que podrían explicar mejor todos los hechos sinópticos. Esta hipótesis daría cuenta también de un hecho apuntado desde finales del siglo pasado. Algunos autores antiguos, en particular el apologista Justino y otros después de él, citan los evangelios de Mateo y Lucas bajo una forma un poco diferente de la que nosotros conocemos y a veces más arcaica. ¿No habrían tenido a mano estos pre-Mateo y pre-Lucas que antes mencionábamos? Estudios de detalle han mostrado igualmente que Lucas y Juan ofrecen entre sí contactos tan estrechos, sobre todo, pero no exclusivamente, en los que se refiere a los relatos de la pasión y de la resurrección, que podrían explicarse por la utilización de una fuente común ignorada de Mateo y de Marcos. Redacción de los sinópticos. La fecha de la redacción de los sinópticos es muy difícil de precisar, y tal datación dependerá forzosamente de la solución que se acepte del problema sinóptico. En la hipótesis de la teoría de las dos fuentes, la composición de Marcos se situará un poco antes o un poco después de la muerte de Pedro, por tanto entre el 64 y el 70. No después de esta fecha, dado que no parece suponer que la destrucción de Jerusalén se haya consumado. Las obras de Mateo griego y de Lucas serían posteriores a él, por hipótesis, lo cual se confirmaría por el hecho de que, con toda probabilidad, Mateo griego y Lucas suponen que la ruina de Jerusalén es ya un hecho consumado. Mateo capítulo 22 versículo 7, Lucas capítulo 19 versículos del 42 al 44, Lucas capítulo 21 versículos del 20 al 24. Su fecha estaría entonces entre el 75 y el 90, pero hay que reconocer también que este último argumento no es definitivo. Si lo fuera, valdría igualmente para inferir, por ejemplo, que Ezequiel habría profetizado la destrucción de Jerusalén por los caldeos después de la toma de la ciudad. Comparar Ezequiel capítulo 4 versículos del 1 y 2 con Lucas capítulo 19 versículos del 42 al 44, lo que es manifiestamente falso. Para una datación tardía del Mateo griego,
sería más procedente invocar ciertos detalles que denotan una polémica contra el judaísmo rabínico salido de la asamblea de Jamia, la cual tuvo lugar por el año 80. Y si se admite que los sinópticos fueron compuestos en etapas sucesivas, la datación de su última redacción deja abierta la posibilidad de fechas más antiguas para las redacciones intermedias, y con mayor razón para el Mateo arameo, que estaría en el origen de la tradición sinóptica. De todos modos, el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los tres sinópticos justifican su valor histórico, permitiéndonos además apreciar cómo éste debe ser entendido. Derivados de la predicación oral que se remonta a los comienzos de la comunidad primitiva, estos textos tienen en su base la garantía de testigos oculares. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 2. Indudablemente ni los apóstoles ni los otros predicadores y narradores evangélicos trataban de hacer historia, en el sentido técnico y moderno de la palabra. Su propósito era más teológico y misionero. Hablaban para convertir y edificar, para inculcar y esclarecer la fe, para defenderla contra los adversarios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pero lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos, garantizados por el Espíritu. Lucas capítulo 24, versículos 48 y 49. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Juan capítulo 15, versículos del 26 al 27. Exigidos tanto por la probidad de su conciencia como por el cuidado de no dar pie a refutaciones hostiles. Los redactores evangélicos que después de ellos consignaron y reunieron sus testimonios lo hicieron con el mismo afán de honesta objetividad que respeta las fuentes, como bien lo demuestran la simplicidad y el arcaísmo de sus composiciones, en las que tan poco lugar se concede a elaboraciones teológicas posteriores. En comparación con algunos evangelios apócrifos que tanto abundarán en creaciones legendarias e inverosímiles, son más bien parcos. Si los tres sinópticos no son biografías modernas, nos ofrecen no obstante mucha información histórica sobre Jesús y los que le siguieron. Pueden compararse con las vidas helenísticas populares, por ejemplo, las de Plutarco, que no ocultan su simpatía para con su personaje, pero sin ofrecer un desarrollo psicológico suficiente como para satisfacer los gustos modernos. Pero hay modelos más próximos en el Antiguo Testamento, como las historias de Moisés, de Jeremías y de Elías. Los evangelios se distinguen de los modelos paganos por su seriedad ética y su finalidad religiosa, de los modelos veterotestamentarios por su convicción de la superioridad mesiánica de Jesús, por no entrar en más detalles. Esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en la realidad. Las leyes inevitables de todo testimonio humano y de su transmisión disuaden de esperar una tal exactitud material, y los hechos contribuyen a recomendar esta cautela, por cuanto vemos que el mismo relato o la misma sentencia de Cristo se transmite de manera diversa por los diferentes evangelios. Esto, que vale para el contenido de los diversos episodios, vale con mayor razón aún para el orden en el que se hayan organizado entre sí. Este orden varía según los evangelios, y no otra cosa cabía esperar de su compleja génesis, según la cual elementos, transmitidos primeramente de manera aislada, poco a poco se fueron amalgamando y agrupando, reuniendo o separando, por motivos más bien lógicos y sistemáticos que cronológicos. Es preciso reconocer que no pocos hechos o dichos evangélicos han perdido su vinculación original con el tiempo o el lugar, y sería a menudo un error tomar a la letra nexos redaccionales tales como entonces, luego, aquel día, en aquel tiempo, etc.
Pero tales comprobaciones no suponen menoscabo alguno para la autoridad de los libros inspirados. Si el Espíritu Santo no dio a sus intérpretes una perfecta uniformidad en el detalle, es que no concedía a la precisión material importancia para la fe. Más aún es que buscaba esta diversidad en el testimonio. Más vale acuerdo tácito que manifiesto, dijo Heráclito. Desde un punto de vista puramente histórico, un hecho que nos atestiguan diversas y aún discordantes tradiciones posee, en su sustancia, una riqueza y una solidez que no sería capaz de conferirle un testimonio perfectamente coherente, pero de una sola tonalidad. Así, algunos dichos de Jesús están atestiguados doblemente según la triple tradición en Marcos capítulo 8 versículos del 34 al 35, lo cual es igual a Mateo capítulo 16 versículos del 24 al 25. Lucas capítulo 9 versículos del 23 al 24 y según la doble tradición en Mateo capítulo 10 versículos del 37 al 39, lo cual es igual a Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 27. Hay aquí una variante entre formulación negativa y positiva, pero el sentido es el mismo. Podrían citarse una 30 de casos similares, lo cual les da un sólido fundamento histórico. El mismo principio vale para los hechos de Jesús. Por ejemplo, el relato de la multiplicación de los panes se nos ha transmitido según dos tradiciones diferentes. Marcos capítulo 6 versículos del 35 al 44 y Marcos capítulo 8 versículos del 1 al 9. No podemos tampoco poner en duda que Jesús haya curado enfermos, con el pretexto de que los detalles de cada relato de curación varíen según el narrador. Los relatos del proceso y de la muerte de Jesús, lo mismo que los de las apariciones del resucitado, son casos más delicados, pero en ellos se aplican los mismos principios para apreciar su valor histórico. Y aún supone una ventaja el que la diversidad de los testimonios no se deba solamente a las condiciones de su transmisión, sino que sea el resultado de correcciones intencionadas. No cabe duda de que en muchos casos los redactores evangélicos han querido presentar las cosas de forma diferente. Analizar las tendencias propias de cada evangelista es lo que se llama la crítica de la redacción. Crítica que presupone que los evangelistas eran verdaderos autores y teólogos en sentido pleno. Y, antes que ellos, la tradición oral, de las que son herederos, tampoco transmitió los recuerdos evangélicos sin interpretarlos y adaptarlos a las necesidades de la fe viva de que eran portadores. Es para nosotros muy útil conocer no solo la vida de Jesús, sino también las preocupaciones de las primeras comunidades cristianas y las de los mismos evangelistas. Estas tres etapas de la tradición son las que nos dan los evangelios, siempre que los leamos teniendo en cuenta estos tres asientos sucesivos. Los tres niveles son inspirados. Los tres proceden de la Iglesia antigua, cuyos responsables representaban el primer magisterio. El Espíritu Santo, que iba a inspirar a los autores evangélicos, presidía ya todo ese trabajo de elaboración previa y lo conducía hacia la consumación de la fe, garantizando sus resultados con esa verdadera inerrancia que no reside tanto en la materialidad de los hechos como en el mensaje de salvación que en sí contienen.